Lo que he preparado para ustedes es una presentación que tiene 4 partes. Quiero comentarles rápidamente sobre la organización donde yo trabajo, que es la WWF, y conectar lo que nos motiva a abordar este tema. Después quiero contarles un poquito sobre cómo estamos mirando Bolivia en este escenario de desarrollo, y pasar a los temas de certificación, especialmente los temas de certificación forestal, algunas experiencias que han habido acá en Bolivia, y después les he traído un ejemplo bien puntual del territorio indígena Monteverde, donde hemos venido apoyando muchas actividades, y cerraré con algunas ideas que queremos compartir y ponerlas sobre la mesa, Paulino, para ver si queremos fomentar o proyectar este sector productivo, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente. Ya. Entonces, WWF es una organización internacional, ¿ya? Estamos en más de 100 países del mundo. Y una cosa bien interesante es que tenemos como 5 a 6 millones de miembros que apoyan a la organización. Entonces, es realmente una organización de movilización ciudadana por el planeta. Ahora, lo que nos motiva a nosotros es lo que tienen ustedes ahí delante, es trabajar por un planeta en el que la naturaleza y el ser humano prosperen juntos, ¿no? La palabra de armonía nos parece muy bien cuando las cosas están bien, pero cuando el planeta está siendo severamente afectado por el ser humano, y lo vemos en todos los datos de la ciencia, y la gente no la está pasando bien, especialmente la gente que está en situaciones de pobreza, entonces tenemos que pensar en prosperidad, en mejorar, ¿no es cierto?, tanto el mundo natural como las personas. Entonces, para nosotros este es el punto de partida que nos lleva al tema que vamos a desarrollar. Lo siguiente, quería también muy brevemente compartirles por dónde está yendo la organización en la Agenda 2030, ¿no? Todos los países, el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones están apuntando a una agenda al 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, nosotros tenemos esta agenda también que la llamamos Naturaleza Positiva al 2030, y tiene como 3 canchas. Todo el mundo está pensando en fútbol, así que podemos hablar de canchas, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con proteger y restaurar el mundo natural que nos queda, ¿no es cierto? Y aquí es el trabajo, digamos, con áreas protegidas nacionales, con el CERNAP, las áreas protegidas municipales. Ustedes vienen de diferentes municipios, deben tener áreas protegidas municipales, departamentales y, por supuesto, territorios indígenas, ¿no? Entonces, una serie de actividades, digamos, de gestión territorial, de temas de derechos, de temas, digamos, de manejo, de financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda línea habla de salvaguardar la diversidad de la vida, y aquí trabajamos mucho en temas de conectividad, ¿no? Entonces, puede haber áreas protegidas en los diferentes países, pero ¿qué pasa entre las áreas protegidas? Entonces, ahí trabajamos mucho en temas de especies. Acá en Bolivia el tema del jaguar es muy importante porque requiere hábitats de conectividad, pero también los delfines de río, que son una especie clave para ver la salud de los ríos, especialmente de la Amazonía. Y la tercera línea habla de reducir la huella del ser humano en el planeta. Y como ustedes han visto en las presentaciones de ayer y hoy día, el impacto del ser humano más fuerte, digamos, en Bolivia ahora es la transformación del uso del suelo. Estamos yendo de bosques a sistemas agropecuarios, con un fuerte impacto, digamos, en el mundo natural, pero también en los equilibrios climáticos del planeta que nos pueden afectar. Entonces, aquí estamos trabajando un enfoque de cómo podemos apoyar a una transformación sistémica de cómo producimos y cómo consumimos alimentos, ¿no? Bolivia está con 11 millones de personas ahora. Seguramente vamos a llegar a 18 millones en el 2050, vamos a necesitar más alimentos. La población global también va a seguir creciendo, pero ¿cómo trabajamos los temas alimentarios de una forma diferente y que sea less perjudicial para el planeta, ¿no? Entonces, eso para que tengan una información de por dónde le entramos al tema que voy a desarrollar. ¿Cómo se sigue esto? Ahí está. Ahora, esto era más para
para compartir cómo vemos Bolivia nosotros, ¿no? La imagen del país del lado izquierdo es Bolivia y son las áreas protegidas, ¿no es cierto? Las en colores más oscuros son las áreas nacionales y después hay áreas departamentales, hay áreas municipales y hay territorios indígenas, ¿no? Son los lugares que el país, desde su normativa nacional o sus autonomías o sus gobiernos autónomos han decidido que quieren conservar estos espacios importantes del país. Entonces, una apuesta de Bolivia en adelante en temas de desarrollo es ver cómo la protección de estos espacios naturales puede también generar economías y bienestar para la gente. Entonces, ese es un desafío que tiene Bolivia. El otro en y veré si no me confundo, el puntero es por del medio, ¿no? El puntero es ¿no? Por ejemplo, en esta parte del mapa es todo el ámbito de deforestación y la Fundación Tierra tiene montones de documentos sobre la deforestación en Bolivia, hay muchos que están afuera, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que más del 70% de toda la deforestación en Bolivia ha pasado en Santa Cruz, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde se para la deforestación? Al sur se para en estas áreas protegidas, ¿no? Entonces las áreas protegidas de Bolivia son un excelente mecanismo efectivo de parar la deforestación de Bolivia, y muchas de las áreas protegidas del sur, esta parte de acá, creadas desde los pueblos de Bolivia, digamos los guaraníes que han apoyado a crear el CAIA, y desde el gobierno indígena de la autonomía de Charagua están conservando su tierra para ese fin. Pero al norte la deforestación se para en esta parte de acá, que es el territorio indígena de Monteverde. Entonces ahí la forma de trabajar que venimos implementando nosotros y muchas organizaciones es apoyar que los territorios indígenas, en el ejercicio de sus derechos territoriales, de sus aspiraciones de tierra y territorio, puedan tener opciones de vida que eviten que cambien el uso del suelo y las formas de vida que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para apoyar economías de bosques en pie? Y aquí es donde entra el tema de apoyar a un manejo forestal comunitario, pero también apoyar, como decía Marcelo, a diferentes formas de diversificación de fuentes de ingreso para resiliencia de los medios de vida de la familia, como son los productos no maderables del bosque. Entrando al tema forestal, este es el mapa forestal de Bolivia, y hay algunos datos que ustedes han visto, ¿no? Entonces, en esta visión del desarrollo de Bolivia en adelante, nosotros pensamos, como muchos de ustedes seguramente, que el tema forestal es una parte muy importante de lo que vayamos a ver adelante, ¿no? El tema de la cantidad de bosque que hay en el país, pero también lo importante es la cantidad de hectáreas que están bajo propiedad de las comunidades indígenas y campesinas. Entonces las comunidades indígenas y campesinas son y siempre van a ser un actor fundamental, digamos, no solamente en proteger el patrimonio forestal de Bolivia, pero utilizarlo, esperamos, de una forma que contribuya a mejorar sus medios de vida y también a avanzar sus derechos. Ahora, el tema de la certificación es bien interesante, porque uno se puede preguntar por qué certificar, ¿no? Ya Marcelo nos ha mostrado algunos ejemplos de certificación. La certificación tiende a conectarse con mercados que te piden algún tipo de certificación para poder comprarte, ¿no? Digamos que yo quiero cuidar mi salud y quiero asegurarme de que lo que yo estoy comiendo no tenga demasiados químicos, entonces pediré una certificación orgánica. Me interesará cuidar, digamos, que no hayan problemas, digamos, de afectar los derechos de las personas o de los trabajadores. Entonces habrá una certificación de comercio justo, de precios justos. Entonces, la lógica de la certificación siempre tiene que ver con mercados. ¿Quién va a comprar lo que tú estás produciendo y qué tipo de certificación necesitas para que tú puedas acceder a los mercados, ¿no? Entonces, esa lógica de certificación se aplica también a todo el mundo forestal, que parte de diferentes etapas, ¿no? Hay un censo, se identifican los predios, se hacen las fichas de aprovechamiento, y hay todo el proceso de trazabilidad, que se ve de dónde sale la madera, cómo se la aprovecha,
cómo se la transporta, dónde se la lleva. Entonces es todo un ciclo, digamos, de la madera que tiene algún tipo de certificación, y que eso debería hacer que los productores, digamos, las comunidades puedan llegar a otro tipo de mercados que les convengan más, ¿no? Esa es la lógica de certificación. Ahora, es otra cosa fascinante de acá, de Bolivia, que han habido dos momentos interesantes en los temas de certificación forestal. Hasta el 2009 había mucho énfasis del manejo forestal desde las empresas, ¿no es cierto? Y después ha habido un cambio en la forma que el país ha abordado su desarrollo. Entonces, muchos de estos predios, de estas concesiones forestales, han pasado a dominio de las comunidades, ¿no? Entonces, hay un primer momento en la historia de Bolivia, en la historia forestal, en que se hablaba mucho del FSC y que Bolivia era uno de los países que más certificación forestal tenía y era un ejemplo para el mundo, y hubo mucho esfuerzo para certificación, pero para conectar con mercados también. Pero hay un cambio, digamos, en el paradigma, hay un cambio en la visión país, y, digamos, el dominio sobre los recursos forestales que antes eran concesiones pasan a las comunidades. Y esto trae un desafío también en los temas de certificación. Entonces, en el año 2014, Bolivia lanza el Sistema Boliviano de Certificación Forestal. Y lo que pasó es que nos ha explicado el modelo socioproductivo acá también en varias presentaciones, ¿no? Entonces, la idea es, los medios de producción que estaban en concesiones privadas deberían pasar a las comunidades, ¿ya? Uno. Número dos, pero esa certificación forestal FSC era más para empresas, era más complicada, era más cara. Entonces para la visión del Estado plurinacional, una certificación, digamos, a la antigua no servía. Entonces el país toma la decisión de ir por este camino de una certificación forestal boliviana. Entonces, ahí a nosotros nos preocupaba que esto pueda causar pérdida de acceso a los mercados, y trabajamos muy cercanamente con el Ministerio, con la ABT, para que Bolivia saque una certificación forestal que cumpla ciertos parámetros, digamos, internacionales, pero responda también a las necesidades de las comunidades y las dinámicas productivas comunitarias locales. Y eso es lo que sale del Sistema Boliviano de Certificación Forestal. Después la ABT hizo un censo, digamos, de los predios comunitarios forestales para ver cómo estaban hacia la certificación, y movilizó a muchas organizaciones como nosotros para apoyarles a que avancen en la certificación y puedan realmente implementar sus planes y generar las economías que se esperan, ¿no? Entonces, aquí viene una historia, yo creo que bien importante, que no hay que perderla, que hay apoyos, yo pienso que desde del gobierno, de cambiar ciertas estructuras para ir a ciertos temas de certificación que están más conectados con este modelo de producción comunitaria, con sus subidas y sus bajadas, pero en el sector forestal hubieron medidas de política pública importantes para ir a esa dirección. Todavía hay cosas por hacer, pero creo que es algo que no debemos olvidarnos, ¿no? Y aquí hay unos datos que, en aras de tiempo, quizás no vamos a entrar mucho, pero lo más importante es esta pequeña balanza, ¿no? De cómo hemos cambiado de concesiones y de propiedades privadas a tierras comunitarias, donde el tema forestal es mucho más fuerte, ¿no? Entonces hay un cambio que es aparente, que está en los números. No tenemos que entrar, Paulino, a leer cada una de estas cosas, porque sé que están pensando en su almuerzo, pero creo que esto creo que ilustra este tema, este cambio también en la forma de manejar el patrimonio forestal de Bolivia. ¿Qué viene ahora? Y estos temas también, ¿no? O sea, los cambios que la titularización de las tierras, los territorios indígenas con bosques asumen el aprovechamiento, las empresas madereras empiezan a ver de formas diferentes de trabajar con las comunidades, que es también bien importante, ¿no? Pero también es, como dicen, son luces y sombras, ¿no? Hay ciertas cosas que han pasado para apoyar, digamos, el manejo forestal del país, pero han pasado también cosas que están afectando esta visión de bosques en pie y economías más sostenibles, ¿no? Hay montones de temas, los han explicado, los permisos, la expansión de la frontera agrícola, por supuesto los incendios. Entonces este es el otro lado de la realidad. Sí hay cosas que favorecen, digamos, el tema forestal, pero este es el otro lado de la realidad, que creo que se conecta mucho con el taller, Juan Pablo, ¿no? El tema del extractivismo, que a veces te hace entrar a estos ámbitos que afectan, digamos, el patrimonio forestal del país, ¿no?
y por supuesto el paquete normativo de diferentes medidas que han salido que de alguna forma afectan el patrimonio forestal, que ustedes lo conocen, no tenemos que parar mucho en este tiempo. Y aquí algunas acciones nuestras, ¿no? Desde un enfoque de cadena, ¿no? De trabajar desde el fortalecimiento, digamos, de los planes de manejo, las capacidades, digamos, el acopio, toda la comercialización, hasta llegar a esquemas en que las comunidades puedan ver sus productos que están ya listos para exportar y que les beneficien, ¿no? Entonces no voy a parar mucho en esto, ¿no? Entonces quería traerles a ustedes el ejemplo rápidamente del pueblo chiquitano de Monteverde. No sé si hay alguien de acá de la nación chiquitana, no sé si hay alguien de la nación chiquitana, alguien que ha estado trabajando con la nación chiquitana. Bueno, seguramente que hay, pero no soy la mejor persona, digamos, para hablar a nombre de ellos, pero al menos puedo traerles un poquito de información de lo que hemos hecho, ¿no? Ahora, una cosa que traten de ver el territorio de Monteverde así y miren lo que está pasando afuera. Esta es la expansión de la frontera agrícola. Este es un territorio indígena que se ha titulado, después de 12 años de lucha, en el 2007, con casi 1 millón de hectáreas, ¿no? Pero entonces fíjense la presión externa que hay y lo que esto significa para la defensa de los derechos territoriales de este territorio, ¿no? Y hay algunos datos de Monteverde para que ustedes los tienen ahí. Pero yo he hablado ya bastante. Siempre nosotros como chiquitanos hemos conservado el monte, hemos cuidado más que todo, ¿no? Y yo creo que nosotros como chiquitanos y como dueños de nuestro territorio no queremos terminar con la naturaleza que nosotros desde años conocemos, ¿no? De nuestros abuelos conocemos, cuidamos nosotros. El tema como así, ¿no? Este plan de manejo renovable, ¿no? Por lo que digamos, como los ven, ¿no? Que no se corta todo, sino que se hace un censo y luego se ve lo que se va a aprovechar y lo que no también, ¿no? Se queda, ¿no? Es un área donde hay especies maderables y nos permite tener fuentes de ingreso a nuestra comunidad y asimismo hacer también un buen manejo para que a lo posterior, cuando se termine todo esto de aquí a 20 años, sigamos teniendo más madera, ¿no? Y también es una forma de cómo cuidar nuestros bosques. Otro proyecto muy importante para nosotros actualmente en Monteverde es el de fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas de Monteverde que aprovechan madera, a darles a conocer el grave problema del tráfico ilegal de madera en el territorio y las consecuencias que eso trae precisamente para sus bosques y para sus ingresos. El manejo forestal comunitario debería ser una de las alternativas para combatir el tráfico de madera, especialmente la piratería, que es un denominador común en la región de la Chiquitanía. La historia de Palmarito es interesante porque cuando WWF buscó con qué comunidades trabajar en el territorio Monteverde, básicamente lo primero que hicimos fue realizar un diagnóstico para ver en qué situación habían quedado las comunidades posterior a la primera evaluación. Y Palmarito de la Frontera era la comunidad que mayores dificultades había tenido en el proceso de evaluación. Era una oportunidad para poder apoyar a esta comunidad a que mejore. Como directorio sentamos, dialogamos, hablamos y llegamos a una conclusión de que sí queríamos dar un paso hacia adelante para que nuestra comunidad pueda certificar. WWF ha otorgado asistencia técnica en todo el proceso, pero también apoya en el equipamiento, en las necesidades de implementación que tienen las organizaciones forestales comunitarias. Para nosotros es un gran orgullo, ¿no? Poder obtener esta certificación. Y ahora estamos muy contentos con la certificación, agradecidos con las instituciones que la han apoyado. Nosotros es muy importante eso porque, como les digo, nos abre las puertas hacia mercados internacionales para poder vender nuestra madera así aserrada y a un buen precio. Eso para nosotros
un logro muy importante que hemos tenido. Conseguir de que las comunidades cumplan la gestión forestal, pero además den un paso hacia la certificación, es una de las condiciones firmes para combatir el tráfico de madera. Sobre este tema, y simplemente para... Esta es la última diapositiva, ¿no? Bien rápido, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para fortalecer el manejo forestal comunitario, ¿no? Lo primero es fortalecer la gestión comunitaria específicamente, y también la gobernanza de los pueblos indígenas, pero de un enfoque de cadenas de valor, ¿no? Entonces es desde la producción, la agregación de valor, la comercialización, no sé, toda la cadena, hay que fortalecer toda la cadena para que esto sea sostenible. Entonces no es solamente un esfuerzo aislado, ¿no? El tema de muchas comunidades se esfuerzan mucho en tener su certificación, como han visto en el video, pero a veces no están implementando bien por algunas limitaciones, ¿no? Entonces tenemos que apoyar a estas comunidades que ya han certificado a que puedan realmente comenzar a activar los mercados y a vender sus productos, que eso es bien importante, ¿no? Hay toda una serie de cuellos de botella de financiamiento, ¿no? A veces hay financiamiento para la inversión, pero no hay financiamiento para las operaciones, ¿no? Yo hace un par de días vi un pequeño video de una entidad de financiamiento público que ya estaban hablando de financiarles a las comunidades forestales desde sus hojas de producción forestal, ¿no? Sobre la base de qué madera ya tienen, pueden acceder a algún tipo de crédito para empezar a movilizar sus operaciones. Esa es una muy buena cosa. Todavía esto tiene que llegar a una escala más grande, pero creo que es un buen paso el acceso de finanzas para estas comunidades, ¿no? Y hay otro tipo de temas de incentivos que pueden haber, ¿no? Ya Eric de la GIZ ya no está con nosotros, pero estaba charlando con él. Hay un tema de los aserríos comunitarios, ¿no? No son aserraderos comunitarios, pero son aserraderos en que la gente puede empezar a aprovechar la madera, cortarla, ¿no es cierto?, agregarle valor y salir solamente de exportar, digamos, esas troncas grandes, ¿no? Entonces, ese tipo de pequeños incentivos que ya se está trabajando con el Ministerio, con la ABT, pero que todavía faltan, digamos, formalizar, van a ser bien importantes para ir del extractivismo de materias primas a productos más con un valor agregado que tienen también un impacto en precios, ¿no? Y el último punto ahí es el tema de los mercados, ¿no? Ustedes también han hablado mucho de los mercados locales, Georgina, y los mercados territoriales, ¿no? Entonces yo creo que en Bolivia también tenemos que pensar cómo en nuestro consumo diario podemos apoyar a esta gente. Y una vez estaba hablando con los ebanistas y los carpinteros, y me decían con el tema de la melamina, hasta mucha gente está perdiendo, digamos, sus empleos y las formas de trabajo que tenían, ¿no? Entonces quizás como consumidores también, Juan Pablo, tenemos que pensar en lo local y ver formas de apoyar estas opciones, ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo por la atención. Ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Hay una imagen de una de las señoras de Monteverde, y si les interesa más, en la página web de nosotros hay montones de videos e historias locales de gente que está comprometida y quiere trabajar por un planeta en el que el ser humano y la naturaleza prosperen juntos aquí en Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias. Dijo digamos, que le preocupaba muchísimo porque habló de una cultura y de comportamientos detrás del modelo extractivista, ¿no? Entonces lo que decía Stephanie atrás, ¿no? de la inmediatez, ¿no? Digamos, de que los jóvenes necesitan ingresos y prefieren entrarse al tema del oro y meterse al agua o lavar oro y no sacar castaña por el rendimiento inmediato. Yo creo que es un tema de preocupación, ¿no? Yo creo que si los jóvenes, Raúl hablaba del sujeto emancipatorio como un actor clave de esto, ¿no? Entonces, si el sujeto emancipatorio está ya experimentando cambios en su cultura y en su comportamiento, entonces ahí creo que podemos estar metiéndonos en problemas como
colectivo, ¿no? Entonces quizás es un tema para más adelante, para charlarlo, pero sí yo creo que es un tema preocupante, estas cuestiones inmediatas que nos pueden llevar a seguir yendo en los caminos del extractivismo. Gracias.